Buenas tardes. Agradezco al Hospital San Javier este espacio que nos dé la oportunidad de presentarles los resultados de un estudio de prevalencia de factores asociados a riesgo que hicimos como sede Hospital San Javier, como unidad de falla intestinal, y que el nombre mercadológico es Fistula Day. Pero en realidad lo que estamos buscando es analizar el estado actual del diagnóstico y del manejo de las fístulas posoperatorias. Sin duda, la catástrofe más grave que podemos encontrar los cirujanos, ¿o no, Leopoldo? Entonces, es importante enfatizarles, les voy a platicar la historia del Fistula Day. Es mi objetivo en plática. ¿Por qué el Fistula Day? ¿Cuándo nació esa idea? ¿Cómo nace esa idea? ¿Dónde se hace? Y finalmente, ¿a qué nos lleva esto? Y obviamente espero que todos y cada uno de ustedes pues reflexionen qué es lo que pueden hacer en cada una de sus áreas en las cuales laboramos en este hospital, porque la clave central de cualquier hospital en el mundo en el siglo XXI se llama medición de resultados. Eso es lo que impacta, no cuánto haces, sino cómo realmente está el resultado de lo que tú haces como individuo, como equipo, como institución. Me voy a remontar a hace 43 años, y hace 43 años yo era un interno como tú, y me nació la inquietud de decir, los pacientes en los hospitales se mueren de hambre, y hay que buscar alguna alternativa para nutrirlos. Y bueno, empecé yo, con este caso, fue mi primer caso, en el que nutrí a una fístula posoperatoria que llegó al Hospital Ayala en 1975. Es aluminio eso, ¿verdad? Y sí, y básicamente este paciente drenaba tenía una herida, a un abdomen obviamente abierto, y por su herida drenaba una gran cantidad de líquido intestinal. Y lo que yo había leído era que si nutrías por la vena a estos pacientes, pues estos pacientes, la fístula tenía una gran posibilidad de cierre espontáneo. Y dije, wow, pues vamos a ver. Era cuando comenzaba la nutrición, ¿no? Así es, así es. Es obvio que también quiero ustedes que un punto clave, observen, que es clave en cualquier médico. Y en esta herida abierta, ustedes pueden ver lo que sucedió algunos meses después con este paciente. Y lo que me llamó la atención, pues primero es que pues la fístula no cerró espontáneamente. Y lo que hizo el organismo finalmente fue que estos agujeros que tenía dentro del abdomen, el organismo fue autodefendiéndose con una simple succión, y finalmente ven en la piel las fístulas. En aquel entonces llamaban fístulas de borde vertido. Y yo dije, ¿ahora qué hacemos? Pues este paciente, yo no soy cirujano, pero pues obviamente esto hay que operarlo. Y bueno, pues pedí ayuda a un cirujano, y finalmente operamos a este paciente, yo de interno, él de cirujano, y este es el resultado final de este paciente. O sea, una fístula que mejoró y luego fue quirúrgica. Pero eso fue en 1965. Ojo, la fisiopatología no ha cambiado, siempre ha sido la misma, para situarnos de 1975 al 2018. Y este fue el resultado, y siempre, fundamentalmente, desde entonces me interesó en lo personal la catástrofe abdominal. Y hay tres preguntas que en nuestro grupo siempre nos hacemos. ¿Por qué sucedió? No quién fue. ¿Cómo resolverlo? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Esas son las tres preguntas claves que nos hemos hecho al respecto. En ese seguimiento, adquiriendo esa historia en el Centro Médico de Occidente, después de la Ayala al Centro Médico de Occidente, finalmente, hace 21 años, integré un grupo de colegas y publicamos a nivel internacional el primer consenso de fístulas, de manejo de fístulas posoperatorias del tubo digestivo. Obviamente fue un consenso de expertos, pero ojo, porque en 1992 nace Robert, la medicina basada en evidencia, en Canadá, ¿verdad? Y entonces dice, no, pues las opiniones de expertos
es lo de menos evidencia. Eso no funciona. La clase A es otro tipo de evidencia. Muy bien. Y de ese consenso nace, ojo, hace 21 años, nace la idea de una base de datos para seguir a nuestros pacientes. Y esa base de datos se llamó GILARAFID, Grupo de Investigadores Latinoamericanos de Resultados de Anastomosis de Fístulas Digestivas. Y ustedes pueden ver, obviamente, las computadoras que teníamos hace 21 años. ¿Qué pasó a nivel internacional? ¿Se logró hacer algo? No. Fracasamos, fallamos. ¿Por qué fallamos? Por dos razones. Porque estamos acostumbrados como médicos siempre que tenga un patrocinio de la industria. Y si no hay recursos de la industria, bueno, pues nosotros no hacemos nada. Y el otro aspecto es la apatía de los médicos. Los médicos no les gusta reportar sus resultados. Y entonces eso es lo que nos llevó a no lograr el éxito con GILARAFID. Esto es simplemente las evidencias y copio textualmente porque el año pasado me invitaron 2 veces a participar sobre fístulas en Estados Unidos en un webinar y mi colega, que era el otro cirujano americano, pues para mandar su mensaje de lo que nosotros estamos haciendo, incrementó otro nivel de evidencia, ¿verdad? Y el nivel de evidencia puso nivel de evidencia C, E. El 6 es la fe. Simplemente dijo, porque el doctor Arenas está basado en la indoctrinación debido a que para él tiene sentido. Entonces, pues diciendo, lo importante son los ensayos clínicos controlados, los metaanálisis, eso es lo que cuenta, no lo que en un momento dado nos están presentando. Pero he insistido que lo más importante de un médico es el criterio médico, lo que realmente, las decisiones que tome es el punto clave. ¿Y en qué se debe basar las decisiones? Básicamente en 2 aspectos. Uno, pues obviamente que hay de evidencia al respecto, pero no nomás lo que dice la evidencia, hay que revisar realmente si esa evidencia realmente nos están transmitiendo mensajes claves, si realmente lo que nos dicen es significativo, o también eso compararlo con la experiencia, lo que tú vas aprendiendo, y eso se llama sentido común. Entonces hay que combinar las 2 cosas para tomar decisiones. Yo soy un oslerista por definición, me encanta vivir bajo la visión que tenía William Osler. Osler, ¿quién fue? Es el médico más reconocido del siglo XX, el médico que en un momento dado es reconocido como el padre de la medicina interna, y Osler decía, lo que tienes que aprender es observar, colectar información, clasificar esa información y comunicarla. Eso es lo más importante de un médico. Y él insistía, si utilizas tus 5 sentidos, por medio de la práctica te convertirás en un experto. Eso es lo que él insistía. Bueno, yo le estoy llevando entonces, se dice que un experto es todo aquel que ha trabajado más de 10,000 horas en un campo, y básicamente, bueno, yo les digo que tengo 43 años enfrentado a este evento adverso. El problema fundamental en la fístula es un error de pensamiento que tenemos los médicos. Fístula es un trayecto epitelizado que comunica 2 epitelios. Y si vemos una fístula, pues lo que les mostré en ese videito es un trayectito. Y el médico, ojo, todas las fístulas empiezan en una fuga que en un momento dado sucede después de que el cirujano sutura el intestino o el esófago o el estómago o el duodeno, lo que quieran, o lo quita y reconstruye con una anastomosis. Pero ahora tenemos otros 2 motivos claves de lesión del intestino, no nomás en las anastomosis y en las suturas. Sin duda la cirugía de mínima invasión. Laceraciones, perforaciones inadvertidas es otro factor de riesgo agregado. Pero el médico siempre, cuando hace el diagnóstico, dice, aparece material intestinal por algún lado o del estómago, ¿verdad? Dice, tiene una fístula. Y así me enseñaron a mí, tiene una fístula, nútrelo y va a sanar espontáneamente. No, un rotundo no. Es un error de pensamiento. Lo primero que tiene que pensar un cirujano, y se los voy a demostrar, es
que tiene una catástrofe, que eso que está saliendo no tiene un trayecto, se está fugando a la cavidad abdominal o torácica, se está fugando. Es lo que tiene que pensar primero. Si demuestra lo contrario, qué bueno, pero si no lo demuestra, sin duda que tiene que actuar con instinto, rápidamente. Y estos, de acuerdo a la opción en 2017, pues hablan básicamente de dos variedades de fístulas. La que hace un trayectito como los que les demostré, y esto que es la fístula entera atmosférica. La fístula entera atmosférica que nace en una gran herida y donde ustedes pueden ver el intestino en diversos orificios expulsando material intestinal. Esto se llama fístula entera atmosférica. Y este autor, Schechter, ahora se llama elegantemente fístula atmosféricas. ¿Les recuerda este caso al primero que yo les presenté en 65? Es exactamente lo mismo. O sea, el intestino se abre, si el organismo no logra controlar, el paciente va a morir sin duda de sepsis. Si el organismo se autocontrola y se nutre bien, va a ser esto que lleva meses, ojo, meses el manejo para poder reparar a este paciente. Y ahí tenemos que empezar otra cosa, economía, costos para el paciente, para la institución, pública o privada, la que sea. Entonces este es el problema emergente que tenemos en el siglo XXI. Pero ojo, no es lo mismo tener, como he insistido, ustedes ven estomas por todos lados, pero aquí está la fístula atmosférica. Esto quema, daña, pero no causa ya sepsis. ¿Por qué no? Porque el propio organismo se cerró, se hizo un abdomen hostil, se conglomeró para evitar que se vaya el material intestinal adentro. ¿Me explico? Pero ojo, ellos hablan de una localización profunda y es el gran problema. Que el cirujano en un momento dado se le olvida que la fístula está, el agujero, no hay fístula, el agujero está en la cavidad, drenando a la cavidad, causando una peritonitis, un abdomen hostil y un proceso séptico. Y eso es lo que hay que identificar para actuar inmediatamente. Hay evidencias de Brasil, el doctor Campos, amigo de nosotros, que ha trabajado años en fístulas, que demuestra que los pacientes con lamentada fístula, la gran mayoría de ellos es una fuga y tienen sepsis, y por eso se mueren los pacientes. ¿Qué pasó con los años? Que nosotros realmente decidimos, con esa experiencia que teníamos, en nuestro equipo, hacer un consenso tipo Delfi. Delfi es en relación con los griegos, el templo de Delfos, donde se juntaban los ancianos a deliberar qué es lo que hay que hacer. Y hace 10 años, más de 10 años, nos juntamos y nosotros construimos 3 escenarios para que fuera un pensamiento rápido. ¿El paciente tiene peritonitis? ¿Sí o no? Es la primera pregunta a contestar. Y este es el escenario 1. Construimos un paquete de acciones que no se los voy a demostrar. No es el tiempo, pues, pero tenemos pasos estandarizados claves para manejar a esos pacientes. Y esto se lo demuestro con un caso, el escenario 1. Este paciente llegó a nuestro hospital, San Javier, con 3 cirugías en 15 días para controlar una fístula. En realidad tenía una fuga. Pero llegó con nosotros, pues ustedes pueden ver, drenando material por aquí, por acá y por allá. El diagnóstico es fácil, el paciente no tiene un trayecto. Muy fácil, es clínico el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Esos pacientes llegan con nutrición, todos, como les digo, tiene una fístula, hay que nutrirlo. Y bueno, llegan utilizando recursos que no sirven para nada, que van a dar a la basura. Y es la ineficiencia que tenemos en muchos centros. Y bueno, ustedes están viendo lo que tenía el paciente, pues tenía una peritonitis generalizada, no hay trayecto, tiene el orificio adentro, le está drenando adentro. ¿Y qué hay que hacer con ese paciente? Pues controlar la fuente de infección y simplemente exteriorizar el intestino, controlar la fuente de infección. Dejamos abdomen abierto con un parche y esto es como el paciente empieza a controlarse inmediatamente. Y ustedes pueden ver sin infección ese intestino
vean el movimiento que tiene. Si está infectado, el intestino se bloquea y se vuelve un ladrillo, un mosaico duro. ¿Y qué hacemos nosotros? Que esos inmediatamente el intestino, ¿qué hacemos? Protegerlo. ¿Con qué lo protegemos? Ningún artefacto. La piel. La piel. ¿Qué haces con la piel? Pues haces un colgajo aquí, un colgajo acá y protege el intestino. Protégelo, vuélvelo a su lugar. Eso es lo que hemos hecho. Y esto es una semana después y esto es 21 días después. Entonces, esa es la gran diferencia en un diagnóstico y un manejo 5 meses después, y luego lo reconstruyes, ya cuando estén en buenas condiciones. Se acabó el problema. Escenario 1. Escenario 2, esto lo construimos, insisto, el doctor Roberto Chávez, de Radiología de este hospital, hace muchos años. A ver, hay que definir cuándo entra el radiólogo intervencionista, es clave. Escenario 2. ¿Cuándo? Pues cuando hay esa fuga, pero el organismo la controla, forma un absceso. A ver, lo encapsula. No hay que reoperar, hay que drenar percutáneamente. Y tenemos igual un proceso bien establecido para ellos. Y simplemente les muestro un caso que llegó con nosotros. Vean la gran cantidad de aire después de una ilio transversa anastomosis. No hay peritonitis. Y bueno, pues ven la fuga del contraste. Localizado todo a ese lugar. ¿Y qué hace el doctor Chávez? Pues simplemente identificarlo, puncionarlo y drenar todo el material intestinal que está infectando al paciente. No hay que operarlo. Es el escenario 2. Con ese tubito, pues que se crea una fístula, y entonces ahora sí le podemos, estamos creando la fístula. Y esa fístula, en un momento dado, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente dejar el drenaje, estar lavando y retirarlo en su momento. No es nomás retirarlo. Y esto puede cerrar espontáneamente o puede quedar como en este caso, después de una manga gástrica complicada que llegó con nosotros, quedar con un trayecto que finalmente el trayecto es lo que nosotros formamos. Y ese trayecto, en un momento dado, ¿cómo lo hacemos? En este caso, pues con endoscopía, colocamos fibrina y sellamos el trayecto. O sea, el punto clave es la infección. Y una vez que tienen controlado la infección, tranquilos. Y el escenario número 3, el que ya vieron, el primer caso que les mostré, 1975 es el escenario 3, donde se crea realmente, el intestino se autoprotege y sale. Este es el escenario así. Nosotros hablamos de escenarios. Y vean ustedes en un mismo caso, que es cómo se forma el escenario 3. El escenario 3 se forma en dos vías. Uno, ya lo dije, se abre y está dentro, se succiona y va saliendo hasta que se prolapsa. El otro gran causa de escenario 3 es el abdomen abierto. El abdomen abierto causa fístulas intraatmosféricas. ¿Ok? Entonces, dejar el abdomen abierto, ¿benéfico o perjudicial? Y la pregunta es, ¿cómo se maneja el abdomen abierto? Y ese es el gran problema. Y vean ustedes, este paciente se utiliza bolsa de Bogotá, lo dejan abierto, y cuando empiezan a ver una pequeña ampulita por aquí que revienta, agárrense, porque ya se formó lo que se llama fístula intraatmosférica. No tiene trayecto, es un orificio. ¿Y qué va a pasar con ese orificio? Vean ustedes el agujero del intestino. Entonces es el escenario 3. ¿Cuándo hay que reoperar el escenario 3? Hasta que vemos el intestino prolapsado. Es el momento para operar a este paciente. ¿Cuándo lo operamos? Les comento para los escenarios. Operamos un escenario 3 en un abdomen con muchas adherencias, y su servidor con sus manos causó esta perforación. La identifiqué, la suturé y reconstruí el tubo digestivo que tenía un estoma. Pero en estos casos, por proceso, nosotros siempre dejamos abdomen abierto. En abdómenes difíciles de manejar, dejamos el abdomen abierto. Preventivo. El abdomen abierto te avisa inmediatamente lo que pasa adentro. ¿Y cuál es lo que tiene nuestro equipo y enfermería? Siempre decimos, si ves material intestinal, gástrico, inmediatamente háblanos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la enfermera ve amarillito, ve oro y nos llama. ¿Qué hay que hacer? Se convirtió en un escenario 1. ¿Qué hace con el escenario 1? Reintervención inmediata. Inmediata.
¿Y qué hacemos con este paciente? Aquí está el agujerito que yo había suturado, pues por alguna circunstancia había un agujero ahí. ¿Qué hay que hacer? Volver a reparar, si es tempranamente, se vuelve a reparar, y vean, el paciente se cierra con la piel y se acabó el problema. O sea, un escenario 3 se convirtió en un escenario 1. Pero manejando así, en esa forma, no están ustedes, pues, si es fístula, si es fuga, ¿cuál escenario tienes? Y eso ayuda a pensar todos en una forma estandarizada. Años más tarde, con la llegada del doctor García Morales, y gracias otra vez a todos sus conocimientos, no nomás quirúrgicos, sino también de la tecnología, hicimos aquí en este hospital las primeras guías clínicas mexicanas de abdomen hostil. Y el doctor García Morales dijo, pues esto no hay que escribirlo otra vez como letra, hay que hacerlo en algo interactivo. Y creamos nuestro primer libro interactivo de abdomen hostil. Y les presento nada más el prólogo. El prólogo, básicamente, invitamos al doctor Moshe Shein. Moshe Shein es el cirujano más reconocido en el mundo en catástrofes abdominales. Y él lo invitamos a que escribiera el prólogo. Y vean lo que puso esto. Para el cirujano del abdomen hostil es lo mismo que una densa jungla tropical para el explorador. Debe estar preparado para manejar cualquier peligro potencial o inminente. Sabemos lo que puede ocurrir a un grupo de novatos reclutas de infantería enviados a combatir una difícil guerrilla. Se mueren. También sabemos la pesadilla que puede ocurrir cuando un cirujano sin experiencia en cirugía compleja se aventura a tratar una fuga de anastomosis en un abdomen hostil. A temblar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los pacientes se siguen muriendo? ¿Por qué los pacientes siguen complicando con este problema? Por el ego. Nada más. Porque el cirujano piensa que es una fístula y piensa que sabe nutrirlo y simplemente no sabe lo que hemos insistido. La canción que debe ser los cirujanos se llama Help, Help, I need somebody, but not just anybody. El experto, el que sabe, el grupo que sabe es lo que debe hacerse. Pero les platico para llegar al fístula de él. FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, junto con ASPEN, la Asociación Americana, construyó estas guías de manejo de apoyo nutricional. Y en estas guías de manejo, pues obviamente no atienden las guías los casos realmente que son problema. Las fístulas, pues, cirugía bariátrica, esofágicas, pancreáticas y en abdomen hostil. Esas son las complejas. Las otras no tienen ningún problema. Entonces, pues en esa guía habla de cuándo nutrir por vía enteral, parenteral. El punto clave, recuerden, es la asociación de en qué momento la cirugía, en qué momento la nutrición. Pero son los dos puntos claves, toma de decisiones para estos pacientes. Y ellos hablan en su investigación futura, en esa guía, de solo una de las 7 declaraciones está basada en ensayos clínicos controlados. ¿Cuál es? El uso de octreotida. Y dicen en las guías que eso es realmente, otra vez, evidencia clase A, porque tiene ensayos clínicos controlados. ¿Ok? La pregunta es, otra vez, ¿quién está atrás, Robert, de lo que está impulsando todo lo que es utilizar y utilizar otra vez drogas, medicamentos, dispositivos? Pues obviamente la industria. Entonces, pero aquí es donde entran otra vez los médicos con la capacidad de decisión que tenemos, pero ellos hablan que futuras investigaciones deben estar dirigidas al manejo óptimo de los pacientes. Yo le diría no nomás de la nutrición, de la cirugía. En el 2009, en investigación quirúrgica se habla de que hay que regresar al paciente. Los ensayos clínicos controlados, costo, tremendo costo, muy difícil, y básicamente lo que hablan ellos, construir bases de datos y registrar. Es el punto central. Datos, la más poderosa herramienta del siglo XXI. Todo depende de qué datos tienes. Todo depende de cómo lo hagas. ¿Y para qué te sirve esto? Básicamente te sirve para analizar los resultados, que es lo que vamos a ver. Te sirve para ver cómo está trabajando esa institución, cómo está trabajando ese equipo. Obviamente hay que construir bases de datos clínicos, no administrativas. Las administrativas ahí están, el TASI ahí está,
pero no nos dice realmente el TASI el fondo del asunto. Entonces hay que construirla, y eso nos ayuda obviamente a mejorar las dos palabras claves de cualquier sistema: calidad y seguridad. Y entro al fístula de ello. Y créanme que el recibir gente joven en este hospital ha sido una gran bendición. O sea, los jóvenes traen todo el entusiasmo, el conocimiento, las herramientas, y creo que este hospital puede impulsarse tremendamente con todo ese grupo de jóvenes que llegan. Y conmigo, estos dos jóvenes me cambiaron la perspectiva total de lo que yo había soñado hace 21 años. Estos son dos pasantes de medicina que llegaron con nosotros, ¿verdad? Y entonces platiqué sobre lo que yo traía ideas, me cambiaron totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque saben de tecnología mucho más de lo que yo sé. Y la tecnología de la información, doctor, si hacemos esto, esto y esto y esto, me quedé y esto espantado, y se hizo un plan de trabajo que, ojo, curiosamente, todo es también destino, causas y efectos. En diciembre del año pasado, Darren Heiland, que es realmente el investigador de Canadá y del mundo que más hace investigación en bases de datos, vino invitado aquí al Hospital Civil de Guadalajara. Yo no sabía, y cuando iba a venir me dijo: oye, Humberto, voy a ir al Hospital Civil y me gustaría cenar contigo. Ah, perfecto. Y hicimos esa reunión, invitamos a los que lo habían invitado, pero nadie fue al Hospital Civil, nos lo dejaron solito. Entonces, bueno, pues nosotros aprovechaditos, platicamos con él, le presentamos el proyecto y dijo: ¿what? Hay que hacerlo, yo les ayudo a hacerlo. Y entonces él tiene una unidad de investigación y empezamos a hacer la base de datos. La base de datos era para contestar sí, no, nada de dejarle expectativas al cirujano, y esto se construyó. Y entonces, ya con el protocolo básicamente que hicimos aquí, les quiero decir que tenemos cero financiamiento de la industria farmacéutica, del gobierno, del propio hospital. ¿Qué nos motiva? La curiosidad, la curiosidad. ¿Y qué le dijimos al mundo? Pues tú decides si quieres participar o no, tú decides. Y obviamente esta es su unidad en Canadá, la cual constituimos en un grupo ejecutivo de clase mundial, que estos fueron los colegas que colaboraron en el diseño del protocolo. Registramos el estudio, tiene privacidad total del paciente, no sabemos quién es el paciente, no tiene nombre, nada, es simplemente con números. Y bueno, pedimos la aprobación del comité de ética del hospital, que nos lo dio, y básicamente nos lanzamos a la aventura. También es importante insistir, por redes sociales se hizo muchísimo, en base a que realmente lo que platicábamos es el significado de cambiar el status quo en diagnóstico y manejo. Esa fue la invitación a muchos colegas. ¿Cuánto tiempo les tarda llenar una base de datos de esta naturaleza? 15 minutos. Si tú pasas visita a un paciente, pues ¿cuánto debes tardar en teoría? Pues 15 minutos. Si tienes el expediente y conoces realmente el paciente, pues en 15 minutos puedes llenarlo. Pero aquí otra vez es la apatía, la indiferencia, y no, pues qué flojera, ¿qué voy a ganar con eso? Y ahí es donde nos llega pues el problema. Y bueno, nos aventuramos al frío, a ir a Canadá para hacer los arreglos con la unidad de investigación. E interesantemente, Darren Heiland dijo: Humberto, 2018, estás fuera de onda, esto lo van a lograr, pero hay que hacerlo en el 2019, un año. Digo, y tenemos 21 años esperando esto, no podemos realmente, ¿para qué decir un año más? Vamos a echarle toda la carne al asador. Y bueno, es interesante ver, este también es un joven mexicano que está en Canadá con el grupo de Heiland, es su mano derecha. Y él dirige una base de datos que se llama RedCap, que es de la Universidad de Vanderbilt, y obviamente con esa base de datos nosotros empezamos a navegar. Digo empezamos, más bien diría los jóvenes empezaron a navegar, porque yo no tengo ni idea de cómo navegar.
Pero otra vez, rodearte de gente joven, y esto simplemente es la base de datos. Y después que se hicieron los arreglos, bueno, Miguel visitó la unidad y les presentó directamente, ellos en Canadá, ahí está en su presentación del Fistula Day. Y obviamente la gente de Canadá se apoyó más y más el proyecto, y insisto, empezaron las redes sociales. Karen por aquí está con nosotros también, que diseña todo esto, y empezamos por redes sociales invitar, y llegó el día. Y el estudio básicamente eran 4 aspectos. 1, conocer la estructura del hospital, puntos claves. 2, hacer el primer corte de los pacientes el día 8 de mayo. En un solo día, ¿cuántos pacientes con un problema de esta naturaleza estaban hospitalizados? Nada de que estén hospitalizados. Entonces, hicimos el primer corte el 8 de mayo, el segundo un mes después para ver resultados a un mes, y el tercero lo hicimos a los 60 días. Entonces, fueron realmente meses muy intensos, y tan intensos que 5 minutos antes de que estuviéramos aquí, todavía estábamos sacando algunos datos que les voy a presentar de resultados, porque todavía obviamente faltan muchísimo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Aquí también, pues sin duda agradecer al Hospital San Javier, al Departamento de Enseñanza, al doctor Salazar, su apoyo, y especialmente a él por todo su apoyo que siempre nos ha brindado, dándonos espacios para trabajar. Pero es interesante, insisto, rodearse de gente que realmente quiera hacer cambio, gente que transforme las cosas, y aquí fue nuestro sitio de reunión. Y simplemente para entrar ya a los resultados, les presento para que vean el cambio, lo que se puede hacer. Estos son estudios publicados en la literatura de series de pacientes con fístulas posoperatorias. México, el Centro Médico Siglo XXI, publicó en el 2008 174 casos, y requirió hacer una revisión retrospectiva de 10 años. Argentina en el 2008 reportó 91 casos, requirió 20 años retrospectivos. Holanda en el 2008 nos reportó 135 casos, 15 años, y Escocia en el 2017 reportó 268 casos en un solo hospital, 15 años. Total, en 60 años la experiencia publicada es 678 casos retrospectivos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros recolectamos en un solo día? En un solo día, 168 casos. Y ojo, ahorita van a ver los países participantes. Muchos países que se habían comprometido a participar, llámese Estados Unidos y Canadá, no participaron. ¿Por qué no participaron? Porque decían que, otra vez, sus comités de ética, por detalles de confidencialidad, requieren por lo menos un año para poder tener la autorización. Entonces, bueno, no participaron, pero repito, en un día recolectamos 169 casos. Dimos el seguimiento, como les dije, a los 30 días y a los 60 días. ¿Ok? Y bueno, ahora que hemos estado analizando resultados, igual tuvimos la fortuna de encontrarnos dos maestros con maestría en estadística, estos jóvenes, y insisto, es apasionante ver las fuerzas básicas que tenemos. Sin duda que hay gente valiosísima, y bueno, el doctor Roberto Anaya y su servidor, pues escuchándolos y aconsejándolos, pero realmente era un toma y daca, ¿no? Entre lo que en un momento dado nos dicen ellos y lo que nosotros les comentamos, y finalmente pues llegamos les voy a presentar los datos básicos, porque no hemos ido a fondo todavía de esos resultados. Hace unos momentos la base de datos está totalmente terminada de pe a pa para extraer muchísima información. Pero les mencionaba 168 casos recolectamos en un día, y ustedes pueden ver, México prácticamente tuvimos 96 casos de México. Pero ojo,
Sí. Una pregunta, o sea, tú mandaste la invitación a amigos tuyos, a colegios, a hospitales. Hablamos con quien no te puedas imaginar. O sea, fue una invitación personalizada. Claro, claro. Pero también institucional. Sí, claro. O sea, de las opciones que dijo, se podría decir que todas las anteriores fue amigos, fue instituciones de enseñanza continua, fue instituciones hospitalarias, fue a médicos y a todos les invitó. Y algunos participaron como instituciones, algunos participaron como médicos, nada más ellos, dependiendo lo que deseaba cada uno. Lo que usted dice acerca de la confidencialidad en Canadá, eso es muy cierto. Porque inclusive, si llega el papá de una niña de 16 años a exigirle a usted que le diga qué es lo que tiene la niña, no puede decirle, porque se va a la cárcel si lo dice. Inclusive un policía en un accidente, oiga, traía aliento alcohólico, no sé. Sin embargo, sí debe de hacer un análisis de sangre, pues si se van a un juicio, ahí está la evidencia, pero no puede decir nada, eso es muy cierto. Entonces, pero ahorita vamos a presentar al final lo que viene, que eso es lo interesante, Entonces, nomás pónganse a pensar, les presenté 600 casos en 60 años, ¿verdad? Y si ustedes, más para que vean el poder de la tecnología, con la información, si realmente hay colaboración, en un día puedes sacar un mapa del mundo espectacular de lo que está pasando en el área que tú quieras. Y en tiempo real, o sea. En tiempo real. Es obvio que algunas horas de distancia, pero aquí mismo en San Javier estábamos hablando ese día a las 8 de la noche, que eran las 6 de la mañana en Taiwán, y, en fin, fue todo realmente muy interesante el poder, otra vez con el aparatito que el doctor Jorge Jiménez trae aquí en la mano, hacer tantas cosas que se pueden. Pero también es un gran distractor, también aclaro eso. Entonces, vean, básicamente fueron más del sexo masculino que del sexo femenino, pero la edad promedio de 18 a 65 años de edad. Ojo, las fístulas de intestino delgado fueron prácticamente más del 50%, más del 50%. Esas fueron siguiendo las de colon, pero las más frecuentes que nos reportaron fueron de intestino delgado. Y voy a hacer una asociación de una vez en este análisis del resultado con una reflexión de parte de nosotros de lo que está pasando en el mundo. O sea, voy a presentar el resultado y qué pensamos de lo que está sucediendo al respecto. Fíjense lo interesante de esto. ¿Cuántas fístulas fueron de cirugía de urgencia y cuántas fueron de cirugía electiva? Ojo, uno pensaría que en la cirugía de urgencia tienes mayores factores de riesgo. Entonces, cuidado. O sea, ¿cuál es el mensaje clave? Que en cirugía electiva, pues debemos hacer las cosas mejor. Podemos planear la estrategia, hacer muchas cosas antes de hacer realmente un procedimiento quirúrgico. Pero esta pregunta para nosotros fue clave, y les preguntábamos, los síntomas que tú como médico encontraste en tu paciente, ¿fue antes de 5 días o después de 5 días? Esa pregunta no les preguntamos, ¿tú crees que tiene una fístula o tiene una fuga? No, simplemente tú dinos, ¿realmente fue antes de 5 días o después de 5 días? ¿Por qué? Porque mi sentido común, mi experiencia me dice que un organismo es muy difícil que haga un trayecto fistuloso ante una fuga de una anastomosis en un periodo tan corto. Entonces, la gran mayoría, como ustedes pueden ver, en un momento dado, básicamente el 50%, en realidad estamos hablando de que tienen una fuga no controlada. No controlada. ¿Me explico? Y el 50% de los pacientes que nos rodean, esos sí tienen una fístula, un trayecto. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y porque la pregunta que le hicimos es un ejemplo de fuga que fue enviado al hospital como fístula. Ustedes pueden ver cuando llega un paciente, pues si le sale material intestinal por todos lados, pues es una regadera.
O sea, este paciente no puede tener una fístula. El diagnóstico, insisto, es clínico. Es clínico. Entonces, esa es la gran diferencia. El problema es el mal diagnóstico que estamos haciendo de nuestros pacientes. Yo creo que un verdadera nomenclatura mal empleada por muchos años. Por muchos años. Así es. Ese es el problema. Así la es. fístula le llaman a una fuga. Así es. Así es. Y vean ustedes el porcentaje de pacientes. Dijimos que el 50% en realidad tuvieron una fuga, o sea, tuvieron un problema séptico. Y vean ustedes el porcentaje de reintervención temprana. Entonces, pues tenemos un problema importante ahí que actuar. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay evidencia que mientras más te retardes en controlar a un paciente, pues más se muere. Y la evidencia ahí está de dónde, intestino delgado y grueso. Y vean ustedes la gran diferencia entre hacer un diagnóstico temprano y hacer un diagnóstico tardío. Entonces, el problema es de diagnóstico. ¿Ok? Ahora bien, ya les comenté que si se convierte en un escenario 3, entonces se vuelven fístulas enteroatmosféricas. O sea, un escenario 1 no identificado se convierte en un escenario 3. Y vean ustedes, la unidad de falla intestinal en Inglaterra nos reporta 61 pacientes y nos dice de esos 61 pacientes, 25 fueron consecuentes a una fuga. O sea, la gran mayoría de pacientes que se convierten en este agujero aquí en la pared abdominal es que tuvieron una fuga anastomótica temprana y el propio organismo se contuvo y ustedes pueden ver, sí, una mortalidad pues del 5% básicamente. Pero vean ustedes lo que se requirió para manejar a estos pacientes. En promedio 11 meses, o sea, un año. Imagínense lo que cuesta eso en opción pública, privada o la que sea. Interesantemente, en este país y en el mundo se utiliza mucho el abdomen abierto en urgencias. ¿Ok? Y lo que dice la medicina basada o la cirugía basada en evidencia del Colegio Americano de Cirujanos dice que la terapia de presión negativa se dice que es una mejor opción, o sea, es el estándar del dispositivo para el abdomen abierto, es el estándar de oro. En la revisión sistemática dice no existe una fuerte evidencia del daño de esta terapia, lo cual hace que el cirujano diga, pues esta terapia hay que usarla más y más y más, no daña. Eso es lo que dice en un momento dado esta revisión. Sin embargo, el Colegio Americano reconoce que existe una gran tendencia a que el uso del VAC, la presión negativa, prolonga la estancia hospitalaria e incrementa la formación de fístula. Más investigación es necesaria, pero ojo, ellos se enfatizan, hay que enfocarse en minimizar la morbilidad y reducir costos de la atención. Esto es lo que dice la evidencia de la presión negativa. ¿Qué dicen en el 2017, otra vez, situándonos en el 2017? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que leemos? Pues este autor dice que la terapia de presión negativa cerró las fístulas, ojo, 86% con el VAC. Y la mortalidad, pero su mortalidad fue del 16%. Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar lo que tenemos nosotros de evidencia y obviamente lo que nosotros recolectamos con eso. Los europeos dicen que no hay que utilizar el VAC, que con intestino expuesto tiene riesgo de dañar esa terapia. Y bueno, ¿quieren evidencias? Este es un caso de nosotros, donde esta paciente llegó después de una cirugía bariátrica, con un año de evolución, con una fístula enteroatmosférica, gástrica. Y bueno, cuando nosotros vimos esto, le dijimos a esta paciente, pues tú requieres cirugía, escenario 3, requieres una cirugía para reconstruir esto. Cuando tú le dices a un paciente, requiere una reoperación, y existe otra vez un colega que te dice, no, con el VAC te la puedo cerrar. ¿Con quién se va a ir el paciente? Con el VAC. Y se fue con el VAC. Y la paciente regresó meses después, ya no con un agujero, con 2 agujeros. ¿Ok? Y entonces ahora sí, doctor, ahora sí, ¿ven? Prueba y error. No hemos entendido la lección
que este tipo de terapias dañan al paciente. Y la paciente, bueno, finalmente la reconstruimos y eso es el resultado. Es una tabla que yo hice cuando hablé en el Congreso de Abdomen Abierto en Estados Unidos, y simplemente les mostraba lo que hay publicado en la literatura, pero vean, con el abdomen abierto, las series reportadas hablan 77% de ocurrencia de fístula. Estos cuates hablan del 7% con el VAC, estos ni siquiera lo reportan, estos hablan del 14.6%, pero ojo, en nuestro estudio de Fistula Day, 39% de los que utilizaron VAC desarrollaron fístula intraatmosférica. ¿Daña el dispositivo? Sí, sí daña. Sí daña. Tenemos evidencias ahora sí para decir que daña al paciente. Doctor, ¿sabe ¿Sí? en cuánto tiempo daña? No lo sé. No lo sé. Interesante pregunta. Pero el punto clave, el punto central, Polo, que nosotros insistimos es que si lo usas, el abdomen debe estar cerrado en un lapso de 10 días. Exactamente. De 10 días. No estar... Duro. En 10 días, si tú realmente haces las cosas bien, no dañas y puedes en un momento dado. Entonces, ojo con ese. Y Es si una no pregunta cierra, no va a cerrar. Exactamente. Entonces, ustedes pueden ver que en cuánto se usa el abdomen abierto por país. Y básicamente ustedes pueden ver lo barato y obviamente lo caro. Pero vean ustedes el riesgo de fístula intraatmosférica. Lo barato, vean en lo que se puede convertir. Y lo caro, prácticamente la mitad de los pacientes que utilizan VAC por tiempo prolongado van a ser fístula intraatmosférica. Ahí está entonces, estas son las fístulas enterocutáneas y estas son las fístulas intraatmosféricas del estudio. El gasto, simplemente lo que nos reportaron, gasto menor de 500, más de 500. El tipo de nutrición, pues obviamente la nutrición parenteral es el estándar de oro, pero ojo, también interesantemente, la gran mayoría utiliza individualizada y no como muchos colegas que digan, para estos pacientes tan graves, lo estándar, y eso no es lo correcto. Y aquí interesantemente, el uso de octreotida que decían las guías, que es la única evidencia que tienen, pues demostramos que los que usan octreotida obviamente no se van más temprano a casa, no cierra espontáneamente la fístula y simplemente están dinero que está tirando a la basura. Pero tenemos la evidencia ya clara. ¿Por qué es importante esto? Porque hablar de costos, y en ese estudio de costos de fístulas de colon, si bien ustedes pueden ver, es básicamente la que tiene menos complicaciones de los eventos adversos, pero obviamente esto es lo que les cuesta en Estados Unidos un paciente con una fístula de colon. Pero recuerden, si es colon, pues no es problema, porque finalmente el problema de absorción no es tanto. Pero recuerden que el 50% en el mundo son intestino delgado, y esas ocupan nutrición parenteral y van a tener mucho mayor costo. Y eso es lo que nos falta de determinar. En cuanto a la guía, se preguntaban si estos pacientes deben de manejarse domiciliariamente, y se dice que sí la guía. ¿Qué es lo que vemos en el mundo, por lo menos en los países que revisamos, y especialmente en Latinoamérica? Menos del 6%, o sea, para fines prácticos no hay nutrición parenteral domiciliaria. Y es una llamada de atención otra vez a los sistemas de que disminuyan costos manejando a estos pacientes domiciliariamente. Y bueno, les presento simplemente otra vez, volviendo a hace 40 años, es una paciente que cuando yo estaba en el centro médico llegó con una fístula, después de una cirugía ginecológica, pero no tenía ya intestino, tenía una fístula vertida enteroatmosférica, y finalmente la operamos a la paciente y quedó, pues ya no tenía intestino, es lo único que le quedó de intestino. O sea, es falla intestinal tipo 3, intestino corto. Pero lo interesante es que esa paciente la recuperamos y la seguimos en su domicilio, la manejamos por años en su domicilio. Y yo la dejé ahí en su domicilio cuando yo salí del Seguro Social. Y publicamos los primeros casos de nutrición parenteral en México, domiciliaria. 40 años después, el Seguro Social no tiene nutrición parenteral domiciliaria. ¿Estamos avanzando o retrocediendo? Entonces hay que ponerle el dedo en la llaga. Los sistemas requieren eficientarse.
Básicamente concluimos que básicamente los pacientes, solamente el 32% cerró espontáneamente, o sea, la gran mayoría de ellos van a ocupar cirugía, el 70% ocupan cirugía, pero ojo, los pacientes que se operaron en este 21% tuvieron refistulización, o sea, algún factor también está condicionando que estos pacientes recurran. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues pusimos el costo en dólares. ¿Cuánto cuesta el sistema social, de seguridad social en este país? ¿Cuánto cuesta un día? ¿Cuánto cuesta un día en terapia intensiva? ¿Cuánto cuesta un día de nutrición? Y bueno, vamos a hacer un análisis costo-efectividad de lo que se está gastando en estos pacientes para en un momento dado tener datos económicos que podamos impactar en el sistema de seguridad social especialmente y en políticas públicas para mejorar esto. Esto básicamente es la estancia y la cirugía. Estos son metaanálisis de cómo en un momento dado cada vez se retrasa más el manejo para estos pacientes. ¿Será lo adecuado? ¿Me permite, Robert, nomás ya para terminar aquí? Es básicamente la mortalidad. Para que ustedes vean la mortalidad en México en el 2008, en Argentina en el 2008, este es el estudio de Holanda, pero ojo, en el estudio de Holanda excluyeron todas las fugas tempranas, todos los casos graves. Entonces, pues, así yo también saco mortalidad muy baja. En Escocia tienen el último reporte del 19%. Si vemos realmente, comparamos nuestro país, bueno, esta es la mortalidad en el 2008, en el 2018, en el Fístula Day, los casos de México, esta fue la mortalidad, prácticamente el 8%, y el global fue del 16%, pero recuerden, aquí no entraron los, por ejemplo, el Centro Médico Siglo XXI que sacó esto, no entró este estudio, pero esta es nuestra mortalidad del 4% en más de 114 casos que tenemos nosotros en los últimos 10 años manejando esos escenarios. Nuestra mortalidad es del 4% en los 3 escenarios. Entonces vamos a manejar, insisto, los días de estancia, los días en terapia, nutrición, en dólares para poder hacer un estudio de costo de efectividad. Y simplemente les muestro 3 casos que estaban de nosotros durante ese corte. Un paciente con una fístula enterohemisférica, este es el resultado final. Este es un paciente que muchos de ustedes conocen aquí, en un paciente a los 50 y tantos años con una parálisis cerebral que llegó con nosotros con una ileostomía, que hicimos una conexión porque el paciente no se podía manejar con el estoma, pues obviamente con parálisis cerebral, y lo hicimos y el doctor Morales detectó tempranamente que el paciente tenía una fuga. ¿Y qué hizo? Pues seguir el protocolo que tenemos establecido, traerlo al lugar adecuado, se drenó por nuestros colegas percutáneamente. ¿Y qué es lo que salió? Bueno, pues en un escenario 2, contenido, y este es finalmente el paciente que obviamente estuvo muy mal por todos los antecedentes que tenía el paciente, pero finalmente este es el resultado del viernes pasado. ¿Reintervenimos al paciente? Jamás. Solamente con el tubito se pudo manejar adecuadamente. Escenario 2, y esta es otra fístula enterohemisférica que tuvimos en esos días, como llegó la reconstrucción y finalmente la paciente en Colima. Quiero llamar su atención finalmente porque la ineficiencia es el punto central de los temas de salud. Se está bien demostrado que entre 20 a 40% de los recursos van a dar a la basura. En cualquier sistema de salud de primer mundo van a dar a la basura. Nosotros estamos en ese rango, sin duda, sin duda. Los costos es algo fundamental, y si podemos hablar de prevención, claro que podemos hablar de prevención. Si es cirugía electiva, no hay que operar pacientes desnutridos, hay que nutrirlos preoperatoriamente. Eso está bien demostrado, la reducción de si se nutren preoperatoriamente, pero infortunadamente el cirujano sigue sin tener conciencia del problema de la desnutrición y las fallas en las anastomosis. Después, la cirugía es muy importante. El Colegio Americano de Cirujanos sigue reportando las fugas que no identifica el cirujano en el transoperatorio, y que el punto central es hacer pruebitas hidroneumáticas, y si en nuestro estándar, en nuestro proceso, si vemos burbujas en una anastomosis, no nos salimos hasta que estemos seguros que está hermético. Si probáramos las anastomosis, disminuiríamos muchísimo los riesgos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para la prevención de la fístula enterohemisférica? Pues si vas a usar el abdomen abierto, utilízalo solamente por corto periodo de tiempo. Ciérralo tempranamente con la piel.
protege el intestino, con eso vas a evitar las fístulas esofágicas. Entonces, signos tempranos identifica signos tempranos de sepsis, tomografía, si no te convence, para detectarlo tempranamente, diagnosticarlo adecuadamente y tratarlo adecuadamente. Eso es lo que se llama valor. ¿Qué se puede hacer ahora? Pues hay inteligencia virtual. Puedes perfectamente preguntar y a un experto a cualquier hora, y ese experto te puede contestar qué es lo que hay que hacer. Si nosotros realmente aprovechamos esta tecnología y hacemos el health, podríamos definitivamente cambiar muchos conceptos, y esto es como nosotros trabajamos. Esto es el modelo de Porter que nosotros adquirimos para poder realmente trabajar. Y esto nació también de una idea de Codman, que les he insistido, que Codman fue un cirujano hace 100 años, sigue cada paciente después de una operación para saber si te fue bien o te fue mal, si fallaste o no. Aprende de los resultados negativos y busca nuevas alternativas para exitosos resultados. ¿Qué sigue? Y con eso termino. Estamos en el análisis estadístico actualmente. Se presentará en el Congreso Latinoamericano en 30 días este trabajo. Obviamente vamos hacia la publicación. Nuestra unidad de falla intestinal ya empieza a interactuar con Bogotá, con un hospital, para comunicarnos nuestros casos. Hoy recibí la noticia que Perú se une a esta red. Análisis y discusión de casos virtual semanal. Estamos creando un call center que se llama Help para falla intestinal. El que quiera pedir Help puede hacerlo. Definir líderes por áreas de falla intestinal. Habrá gentes que tengan más experiencia en Crohn, UCI, radioterapia. Nosotros no la tenemos. Conectar con las unidades quirúrgicas de cada país. En el Congreso de Cirugía que será en octubre en Guadalajara, hemos pedido un espacio para concientizar a los cirujanos del gran problema que tenemos. Estamos creando la Universidad Virtual de Falla Intestinal con aprendizajes de casos que hemos documentado durante 43 años. Investigar resultados para también acelerar procesos de atención con seguros de gastos médicos, con el Seguro Social, con el ISSSTE, y una fundación que estamos buscando crear de hace tiempo que se llama Falla Intestinal, para ayudar a los pacientes que caen en estos problemas. Y ya estamos trabajando para, ahora sí, la versión de Canadá, Estados Unidos del 2019, con permisos, con todo, para realmente podamos hacer un proyecto, pero ya lo hicimos esta vez, y sin duda que es importante insistirle que si nos ponemos de acuerdo, las hormigas pueden mover un elefante. ¿Qué se requiere? Ya dije, a mayor reto, mejor equipo. El reto determina el equipo. Un reto nuevo, como fue esto, ¿qué requiere? Creatividad. Uno cambiante implica velocidad y flexibilidad. Y uno enorme, un equipo experimentado. Entonces, si se hace esas cosas, sin duda que podemos lograr. Yo quiero agradecer a todas las gentes, especialmente las que están alrededor mío, que realmente pues, es lo que hacen que uno pueda lograr casos, y por eso me siento rodeado de estrellas. ¿Por qué son las estrellas? Porque prosperan con el cambio y a pesar de la inestabilidad. Porque crecen en proporción directa a los retos que enfrentan. Porque demuestran que se puede hacer. Y esto es para mí clave después de tantos sueños de esta fístula de ahí. Y alguien que es un modelo de lo que es posible. Es posible que nosotros podamos cambiar muchas cosas. Todo depende de nosotros. Esto es lo que quisiera invitar a todos los médicos, nutricionistas, enfermeras, farmacéuticas. Este hospital tiene farmacología clínica, donde tendremos la oportunidad de interactuar, crear un networking, y no es el clásico congreso de conferencias y conferencias y conferencias. Los invitamos a que realmente piensen que la nutrición es clave en cualquier enfermo, bajo cualquier circunstancia. Ese sería mi mensaje final. Roberto, por favor. De las cirugías, ¿cuáles fueron abiertas y cuántas de la laparoscopía o robot? No hay pacientes con cirugía robótica. No hemos hecho el análisis final de las cirugías, pero el gran porcentaje fueron abiertas, la gran mayoría. Pero sí tenemos sin duda también, no te puedo decir en este momento, pero con mucho gusto, cuando tenga los datos,
te lo comunico. No han tomado, se está analizando la variante. Sí, la no, variante iba a de preguntar la- si había tomado en cuenta las fístulas gástricas que atienden en menos de 5 días con un stent, con muy buenos resultados. A ver, Polo, cuidado con ese mensaje. Cuidado con ese es el gran problema que tenemos los cirujanos. O sea, tú me estás diciendo que una fístula que tiene 5 días y que no hay que poner una endoprótesis y con eso se acaba. Yo te puedo decir que una fístula, si en un momento dado ese paciente está séptico, entonces, por los 5 días que estás diciendo, he encontrado pacientes, ojo, que expertos en cirugía bariátrica, les estamos presentando el caso donde está regándose el material para todos lados, pero espérame, el experto dice, no, este paciente con una simple endoprótesis se controla. Te puedo decir los casos también que hemos tenido que extirpar en bloque con la prótesis, porque la prótesis finalmente se integró a esos bloques. Y también he visto el mal uso de las endoprótesis en pacientes que en un momento dado pueden cerrar con prótesis, sin prótesis y a pesar de la prótesis. Entonces, el caso tiene que ser perfectamente bien seleccionado, ¿ok? Para realmente encontrar resultados positivos. Pues, doctor, primero quería expresarle mi felicitación y mi admiración. Uno se siente el gran científico porque leyó el artículo que se publicó hace 30 minutos y no se da cuenta o pierde de vista que esos artículos y esa ciencia se está generando en los pasillos del hospital con esas personas que llevan la maletita a todos lados y que los vemos incansables todos los días en los pasillos. Una pregunta que a lo mejor se me pudiera ser tonta, pero me generó mucha curiosidad. Usted comentó que puede haber más complicaciones en la cirugía electiva que en la cirugía de urgencias. En su opinión, estamos, o bueno, en general, el gremio médico está tomando muy a la ligera la cirugía electiva. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para evitar en una cirugía electiva de ustedes ese tipo de complicaciones? Muy bien. Yo diría en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros establecemos. Nosotros establecemos procesos de seguridad. Es el punto central. O sea, planeación estratégica del caso. Y sea cirugía electiva o cirugía de urgencia. O sea, obviamente, y tenemos que aprender a saber qué hacen los jugadores en el fútbol americano. De aquí, por acá. Eso es lo que ocupamos hacer. Y entonces, sentaditos en una mesa, a ver esto, escuchar opiniones y en base a eso se hace una estrategia de seguridad. ¿Cuáles son los puntos centrales? Como para evitar estos eventos adversos. Ya lo dije. Nutrir preparatoriamente. Si este paciente está desnutrido, es selectivo, no lo operes. Nútralo. 2, en el transoperatorio, no te salgas si tú no estás satisfecho, dices el colorcito, las burbujas, no te salgas. Si estás cansado, help. Una cabeza fría llega y te dice aquí, acá. No salirse. No pensar que nunca ponemos un drenaje. Es raro el caso que salimos. Es que por si falla, ¿no? Si falla, el gran problema del drenaje es decir, está saliendo, tiene una fístula, ¿no? Es el gran problema de poner un drenaje. Dudas, radiólogos, a ver, dale, pero estar ahí, ser muy claro en eso. A ver, creo que es aquí, dale en este momento y tomar decisiones otra vez consensadas y escuchar, eso es clave. En el postoperatorio, lo que hemos insistido, crear conciencia de todos, no te confíes. O sea, ¿cuál es el signo que nosotros temprano? Taquicardia. ¿Hay taquicardia? Ya vale. Búscale, no, pues es que la telectasia, no, pues le falta un poquito de agua. No. El punto es, piensa lo peor. Esa es nuestra forma. Hay libros al respecto, escritos sobre los médicos. ¿Cómo piensan los médicos? Te lo recomiendo, es un libro hermoso, se llama de Jerome Grobman. Y él dice que el gran problema de los médicos es cómo piensan. Y el médico quiere adaptar
lo que piensa a lo que le conviene a él, no al paciente. Entonces tú tienes que pensar lo peor. Lo peor es que tiene una fuga no controlada. Ah, ya lo estudiaron. No, doctor, aquí está controlado. Ah, qué chulada. Pero si piensas lo contrario, te vas y dices no tiene. Y tú mismo te vas negativamente poniendo ese punto. Redondeando un poquito la pregunta, hay dos cosas que hemos incorporado en los últimos años en los pacientes, sobre todo en la cirugía electiva, para mejorar la seguridad y mejorar la evolución del resultado, que es protocolo ERAS, es evitar ayunos, todo lo que implica el protocolo ERAS, movilización temprana, no drenajes, son ciertos puntos específicos que no era el protocolo ERAS, y dos, prehabilitación, sobre todo en pacientes arriba de 50 años, la prehabilitación que es tal cual, como si el paciente fuera a entrenar para un maratón, se entrena para una cirugía y se le ponen ciertas estrategias de ejercicio cardiovascular y de prehabilitación cardiopulmonar para que el paciente llegue en mejor condición a la cirugía y se recupere más rápido. Roberto. Dos preguntas. ¿Se presta para el uso prolongado de antibióticos? ¿Cuándo deciden o es posible que estén sin antibióticos estos pacientes? Y segundo, el bypass gástrico o cirugía bariátrica, cuando empezó veíamos mucho paciente en terapia intensiva con complicaciones y lo veo cada vez menos. ¿Esto es real o todavía...? Bueno, es obvio que como todo implica una curva de aprendizaje. Hemos insistido que esa curva de aprendizaje debe de cambiar a una curva de tutelaje. Y eso aceleraría tremendamente los resultados, el desarrollo profesional, el crecimiento, el aprendizaje de unos de otros. El gran problema otra vez es encerrarnos. Nada. Entonces, eso en relación a esa curva. Y sí, debe pero ojo, eso es muy interesante, eso es lo que hay que medir. O sea, aquí, ¿cuál es el resultado? Oye, es muy bueno, pues hay que cacarear el huevo, hay que sacarlo y medirlo y presentarlo para realmente otra vez proyectar esos resultados. Pero también aprendemos, como se ha insistido desde hace mucho tiempo, aprendemos mucho más de los errores. Lo que nos sale mal hay que comprender y hay que sacarlo. ¿Y cuál es el problema? Que ahora en estos aparatitos, si yo ahorita abro mi celular, pues tengo 10 colegas de México presumiéndome que acaban de terminar su bypass, o su manga, o su Whipple. Sí, les fue de maravilla. A todos, no hay uno que le vaya mal. A todos les va. De los que publican. Sí, claro. Pero yo quisiera a esos cirujanos preguntarle dentro de 15 días, ¿cómo está tu paciente? Obviamente no van a contestar, porque es la cultura. Entonces, bueno, hemos salido hacia los éxitos, ¿no? Al contrario, los éxitos, lo que me va bien, qué bueno. Antibióticos, una excelente pregunta. El punto central es, por eso hablamos, el control de la fuente de infección. Si tú lo controlas rápidamente y lo identificas, tratamientos cortos antibióticos, se acabó. Nutrirlo y punto. Pero aquí el problema es el abuso, el exceso de antibióticos. Y bueno, hay mucho ya información al respecto de la disbiosis, todo lo que causa, pero obviamente pues es una cultura, es una gran empresa el uso de antibióticos. Entonces creo que podríamos también, o deberíamos, no tengo ese dato porque no preguntamos, no fuimos específicos básicamente a otras cosas, pero en nuestra serie sí podríamos analizar lo que nosotros estamos haciendo con el uso de antibióticos, pero el punto central es control de la fuente de infección temprano, sea percutáneo porque está controlado o reabordaje. Ese es el punto central. Yo creo, Humberto, que lo más importante, o sea, felicidades, como dice Luis, gran orgullo para el hospital, pero el ponerle las palabras claves. Esto en 5 días no puede haber una fístula, es una fuga. O sea, entonces, si hay una fuga, pues hay que intervenir, hay que ir, si no está controlado. Si está controlado por los drenes, se acabó. Pero desde la nomenclatura, vuelvo a decir, una fístula, imposible que en 5 días puedas tener una, imposible. No hay trayecto fistuloso en 5 días.
21 días es lo que necesitaba para hacer un producto fistuloso que esté epitelizado, que es lo que es una fístula como tal. Yo los invitaría, se fue el doctor Roberto Martínez Carbonell, pero compartió conmigo y con muchos de ustedes un video que está, y les recomiendo que lo escuchen como médicos, y se llama Se Vende Salud. Se Vende Salud. Véanlo. Véanlo. No. Es un documental sobre los dispositivos médicos de Netflix. cómo se está otra vez abusando porque no están muchas cosas realmente probadas, y es simplemente otra vez empujar al médico, y esto más, y ahora y ponle esto, porque los dispositivos no llevan realmente los estudios que deberían hacerse para ser evaluados. Entonces existe una tendencia mundial, por obviamente económica, y yo nomás les voy a poner un ejemplo de mensaje. Estados Unidos gasta el 18.3 del Producto Interno Bruto en salud. ¿Cuánto gasta Canadá? ¿Canadá cuánto gasta? Como 7 puntos. 7 puntos. ¿Y Alemania cuánto gasta ya? Eso sí no sé. ¿Cuánto gasta? Tú nos dijiste cuánto gasta. Ya se te olvidó, compañero, el 8%. 8% Producto Interno Bruto. Entonces, ¿saben cuánto gasta México? 2 puntos de fracción. 2 puntos y fracción. ¿Ok? Pero ojo, no significa que mientras más gasten les va a ir mejor. No. Las 7 economías del mundo más importantes en el mundo, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera, Alemania, Holanda, todos gastan el 8%, 7-8%, excepto Estados Unidos, 18.3%. En el ranking de posiciones de resultados, calidad, eficiencia, seguridad, ¿saben en qué lugar está Estados Unidos? El último lugar. El último lugar. El mensaje. Y está publicado por el Colegio Americano Nacional, no lo estoy diciendo yo. Ahí está, revisen las evidencias. ¿Qué quiere decir otra vez? El resultado no depende de cuánto dinero tengas. El resultado depende mucho más de las decisiones que tomes. De la calidad humana. Claro, no es nomás exactamente. De la mitad del día. Claro. Entonces, tenemos una oportunidad tremenda de medir nuestros resultados, de mostrar qué hacemos para que en un momento digan, caray. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas. Tenemos un volumen espectacular aquí de circunstancias, y no tenemos obviamente tampoco una infraestructura como la americana. Pero aquí en ese hospital otra vez se tiene la capacidad para volar a donde tú quieras. A donde tú quieras. Entonces creo que es una oportunidad tremenda para el hospital o hospitales de esta naturaleza, en el cual no son unos monstruos, sino son un equipo de gente que nos conocemos, que podemos dialogar, que podemos realmente modificar mucho para beneficio local y de todos nosotros. La diferencia es que este hospital se parece mucho a un americano, pero con la ventaja de que la calidad humana es superior aquí que allá. Nomás hay que medir nuestra calidad de nuestros resultados. Hay que medir los resultados. Eso es clave. Ese sería el mensaje. Pues muchas gracias a todos ustedes.